bienestar de tu mascota. Bien, acá estamos, llega el momento del número 1. ¿Veniste nadando o qué veniste? Hoy vine nadando, sí. Pero tremendo, ¿eh? Sí. Y no para. Sí, pero bueno, por suerte las vías de desagote son buenas. Acá, en esta zona. Preguntale a Toto Chaca en el barrio de Fonavio. Ironía al paso. Bueno, Sí. ¿cómo andas, bien? Bien, por suerte todo muy bien. Muy buena la columna, no por lo que yo haya preguntado, sino por lo que vos dijiste de la semana pasada, la utilización de las mascotas. Bien. Han recibido muy buenos comentarios. Bueno, me alegro mucho, Sí, me alegro. sí. Es un tema muy amplio que se puede siempre volver a abordar, o sea, tocamos algunas cositas muy por arriba, pero bueno, siempre es una columna que se puede volver a hacer porque siempre suma y porque además siempre hay nuevas cosas o nuevos ejemplos para tocar. Vos trajiste algunos ejemplos de la vida cotidiana tuya y tus mascotas, pero puede haber miles, ¿viste? Así que eso siempre se puede volver a conversar. Pero hoy vamos a hablar de las enfermedades de vías urinarias en felinos. Exactamente. ¿Qué pasa? Las ¿Por qué? patologías que ocurren en el tracto urinario, tanto felinos como caninos, pero en felinos es más habitual. Y en es más propenso, sí, el gato macho. El gato macho es el más propenso de todos, ¿sí? Y dentro del mundo de los caninos, las hembras suelen tener más eventos de infección en general que los machos. Mira vos. Lo que tiene el macho, que cuando ocurre, suele ser más problemático, ¿sí? Porque tiene una vía urinaria más larga y en anda a encontrarla, ¿no? Y en ese largo de la vía urinaria se pueden producir obstrucciones, inflamaciones, etcétera. Pero si tenemos que hacer la salvedad, en felinos machos es mucho más frecuente y mucho más común. ¿Y cómo lo detectaron un gato? Porque no lo puedo agarrar ni un pedo. Bueno, en principio un gato con dificultades para orinar, un gato con dolor para orinar, un gato que por ahí orina fuera de su bandeja sanitaria o en lugares donde no es habitual la micción, ¿sí? Un gato que orina muchas veces en el día, pero poquita cantidad, ¿sí? Ahí estamos nombrando como los signos tempranos de la enfermedad, ¿no? Y después ni hablar un gato que orina con sangre, ¿sí? O un gato que directamente no puede orinar, que se posiciona, ¿sí? Intenta, maulla, muestra claros signos de dolor y aún así no puede orinar. Esos son los signos clínicos más comunes. ¿Y las causas? ¿A qué se debe? ¿A una mala alimentación? Las causas son inflamatorias, ¿sí? Por ejemplo... El agua. El agua, sí, ahora vamos a hablar del agua, no tanto por lo que produce el agua en sí mismo, sino por la falta de consumo de agua, ¿sí? Pero tenés causas inflamatorias. Dentro de las causas inflamatorias puede haber una inflamación por una infección o por estrés, sencillamente por estrés. Esa es como la más común en los felinos. Aquel felino que se estresa a la inflamación de la vía urinaria y la consecuente obstrucción de esa vía urinaria. Claro. ¿Sí? Después tenemos los fenómenos infecciosos, propiamente dichos, o sea, una infección de tipo bacteriana, ¿sí? Que produce la inflamación, el decaimiento, puede producir sangre en esa orina, ¿sí? Y consecuentemente la obstrucción. Después, tristemente, las neoplasias, o sea, un tumor que esté cerca de esa vía urinaria y que lo comprima, y eso produce la obstrucción, ¿sí? Y después tenemos los acúmulos de sedimentos en esa orina, que consecuentemente se pueden transformar en un cristal, y ese cristal en una piedra, propiamente dicha, y eso generalmente viene más de la mano de una alimentación por ahí de mala calidad. Todas esas cosas. Sí, por todas esas causas, un felino puede tener disturbios, ¿sí? En su tracto urinario. ¿Es irreversible en algunos casos o se puede revertir? Mira, tenés, como siempre, casos leves, que por ahí resuelven bien con medicación bioral, y casos más graves, que por ahí requieren una sedación anestesia, la colocación de una sonda urinaria para desobstruir, y luego es un paciente que por ahí queda internado algunos días. Y muchas veces, así yo te fui nombrando como las causas como si estuviesen por separadas, pero la realidad es que en la clínica muchas veces esas son causas que compartidas. Entonces es un gato que por ahí se estresó, pero además come un alimento de mala calidad,
¿sí? O, no sé, convive con más felinos, entonces la bandeja sanitaria está más sucia que si viviese solo, y por ahí hay un riesgo de contaminación bacteriano, y entonces a veces vos tenés un paciente que está obstruido y las causas por las que están obstruidas son varias, no es una sola. En fenómeno policausal, digamos. Tal cual, un fenómeno policausal, y que en general sí lo que podemos decir que la mayoría de las veces la base del problema es el estrés. Los animales tienen estrés. Los animales tienen estrés. Por ejemplo, te mudaste con tu gato, y ese gato llega a un nuevo hogar, nuevo lugar, nuevos olores, nuevos alcoholes. No se te manda a mudar. A veces se mandan a mudar, a veces se obstruye la vía urinaria, a veces pierden pelo, a veces el hígado se vuelve graso. Hay como 3 o 4 formas que tiene el felino de disipar el estrés, ¿no? Yo siempre pongo el mismo caso, no sé, nosotros los humanos tenemos miles de formas de disipar el estrés. Algunas personas, no sé, como mi caso por ejemplo, sufren de vitiligo, otras personas por ahí pueden tener hipertensión, otras personas por ahí consumen más alimento, entonces suben de peso, problemas gastrointestinales, como puede ser la gastritis, como puede ser un sinfín. Colon irritable. Por ejemplo también. Entonces, el estrés es como generalmente la causa más común, la que aparece en todos los felinos que tienen esta patología, ¿sí? Y después se desencadenan las demás. Si encima ese gato come un alimento de mala calidad, va a producir mayores sedimentos urinarios, y esos sedimentos potencialmente pueden ser riesgosos de obstruir esa vía urinaria. Hablabas del agua. Dijiste que el agua. Sí, esto es un dato muy importante. En general, el gato que se tapa seguido o que tiene problemas urinarios seguidos es un gato que toma poca agua. O que toma agua, la gente te lo describe, tiene su tachito lleno, pero está esperando que yo abra la canilla para venir a tomar. Y en general lo entiende como una maña, ¿no? Como qué mañero que es este gato que solamente toma agua. Está gracioso. Sí. Y yo hago la siguiente mención. El gato originalmente es un animal del desierto. En el desierto no abunda el agua en su estado líquido, entonces no son animales que estén programados naturalmente para consumir agua en su formato líquido. Generalmente absorben la humedad a través de los alimentos, ¿sí? Y si consumen agua en su estado líquido, en general en la naturaleza el agua en movimiento es el agua sana, claro. Es el agua limpia. Sí. El agua estancada en el marco de un desierto probablemente sea un agua de mala calidad. Entonces hay algo ahí instintivo, ¿sí? Hay algo programado naturalmente en el cual ya de por sí el felino no es de tomar agua, como el perro que vos lo ves que toma y toma constantemente. El felino de por sí ya no es de tomar agua naturalmente, y los que toman agua suelen esquivarle al agua de tachito. Y son más propensos a tomar esa agua cuando abrimos la canilla, el agua del inodoro. Claro. O a veces vos ves que le dan con la manito, como que la mueven al agua y después la toman. ¿Viste? Como que necesitan ese fenómeno de movimiento en el agua que les estimula el consumo. Entonces, yo en general, en esos pacientes que me describen esa particularidad, les recomiendo. Primero tenemos los bebederos para felinos de agua tipo fuente, agua en movimiento, ¿sí? Constante, ¿sí? Que en general en el mercado son más caros que el famoso adorno de maceta, la cascadita, ¿no? Que produce ese sonido relajante y que además es un circuito cerrado de agua en movimiento. Generalmente, con un adorno de esos o un bebedero de esta naturaleza, ¿no? De agua en movimiento en circulación, mejoramos un montón el consumo de agua de ese gato, consume más y al tomar más agua hace más pis. Y al hacer más pis mantiene más limpia esa vía urinaria. Bien. Entonces, en general, las recomendaciones para prevenir estos problemas son más de una bandeja sanitaria por gato. O sea, por ejemplo, no sé, tengo 2 gatos, bueno, entonces tenemos que tener 3 bandejas sanitarias. Para que el gato siempre encuentre una bandeja limpia y pueda hacer sus necesidades. Porque muchas veces, si se encuentran con una bandeja sanitaria ya usada y encima por otro gato, hacen en cualquier lado. O retienen, Claro. o no orinan, y retienen, y aguantan, y esperan. ¿Y el color tiene que ver? Si es muy amarillo, si El color generalmente es un color más intenso, con un olor más fuerte, ¿sí? Y incluso puede estar la presencia de sangre. Ver color rojo, ¿sí? En la orina, que nos da idea de que hay un daño ya en esa vía urinaria
que predispone a la aparición de sangre. No, ¿Cómo cosa que me estoy enterando. Bien, ¿cómo diagnosticamos un paciente con este problema? Bueno, en general llegan a la consulta porque maullan para orinar, porque están haciendo pis fuera de la bandeja, porque por ahí hacen muchas veces pero poquita cantidad, lo que nosotros definimos como polaquiuria, en donde claramente el paciente está con un dolor, entonces hace un poquitito y corta esa micción, ¿sí? O directamente la sangre con orina. Bueno, ese paciente llega a consulta, el veterinario en general hace una revisación y examen físico general, entre los que incluye la palpación de la vejiga, ¿sí? Y en general apretamos un poquito esa vejiga para ver si hay o no una vía urinaria permeable. Si el paciente en ese caso logramos extraer orina, lo ideal es tomar una muestra de orina y analizar. Claro. Ver si hay leucocitos, si hay células de descamación, ver si hay proteínas. Bueno, hacer un análisis general de esa orina, ¿sí? Y si el paciente está orinando cuando le apretamos la vejiga, logró orinar, generalmente se hace un tratamiento antiinflamatorio, ¿sí? O un tratamiento que muchas veces es antiespasmódico la vía urinaria, a veces es como relajar esa vía urinaria, ¿sí? Sí. Estimular el consumo de agua y que el paciente empiece a orinar. Si en esa muestra de orina nosotros vemos a través de un urocultivo que hay presencia de bacterias, también vamos a indicar un antibiótico. Bien. Eso como prueba rápida, ¿no? Como un análisis inicial. No se descarta hacer una ecografía abdominal para ver si hay no presencia de cálculos, o sea, de piedras dentro de esa vejiga, que pueden muchas veces ser los que obstruyen la vía urinaria, ¿sí? Ver si no, como te decía hoy, no hay un tumor que esté afectando a la vía urinaria y por eso la obstrucción, ¿sí? Eso muchas veces nos permite afinar un poquitito más el lápiz diagnóstico, ¿sí? Para ver y tratar con mayor precisión. Y a veces, lamentablemente, los gatos, cuando llegan a consulta, cuando uno los revisa y les palpa su vejiga, no pueden orinar. Esa vejiga está totalmente obstruida. Y hay que operar ahí. Y en esos casos va sedación anestesia para destapar esa vía urinaria como primera maniobra, vaciar esa vejiga, y en muchos de los casos esos pacientes quedan internados. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la vejiga es un órgano de almacenamiento. Allí se almacena la orina que se produce en el riñón. Si la vejiga está llena y no se logra vaciar, el riñón ya no tiene espacio donde guardar orina. Entonces deja de producirla. Y cuando ese riñón deja de funcionar, entra el cuadro clínico en lo que se conoce como una insuficiencia renal aguda. O sea, un riñón que de repente dejó de trabajar. Como en el cuerpo humano. Exactamente, como en el humano. Y ese riñón que dejó de trabajar de manera abrupta va a poner en riesgo de vida a nuestro paciente. Entonces, tenemos que estar bien atentos en casa a los primeros signos de la enfermedad. Cuanto antes nosotros llevemos a nuestro gato al veterinario, mejores probabilidades va a tener de salir adelante de ese problema. Y después, la prevención. Prevenir, como hacemos siempre hincapié en esta columna. ¿Cómo prevenimos? Estimulamos el consumo de agua, mejoramos la calidad nutricional, a lo mejor posible. Algunos pacientes incluso comen un alimento especial, urinario, de por vida, porque ya tiene una tendencia a producir sedimento, entonces comen un alimento especial. ¿Y cómo garantizas vos eso cuando vos le das la comida con ese alimento especial y el gato, que es más independiente técnicamente, se te va y por ahí te come un pájaro? ¿Cómo? No sé. Bueno, en general, esa comida por fuera del alimento balanceado, esa comida más de tipo casero, la comida más natural, como aporta mucha humedad, no suele ser de riesgo. Porque esa comida más... A ver, consumir un pájaro que murió hace 2 días en una tormenta, hay riesgo ahí de enfermedades de transmisión alimentaria, que haya bacterias, que haya parásitos, ¿no? Etcétera. Pero digo, vamos a pensar que ese pajarito que cazó era un pajarito sano. En ese caso va a estar consumiendo proteínas de alta calidad, un alimento húmedo, entonces no sería algo tan grave como si que se te come el alimento balanceado del perro. Claro. Porque el alimento seco es el problema. Y no es el problema en sí mismo, pero colabora. Y otro punto muy importante a tratar en el felino, que frecuentemente le pasa esto, es el estrés. Y vos me dirás, ¿cómo tratamos el estrés en un gato?
Bueno, Ponemos primero música en YouTube y que... ponemos música. No, podemos acondicionar los espacios, como te decía en una de las primeras columnas, en donde le vamos a poner estantes, rampas en altura, armar como una especie de parque de diversión felina, ¿sí? Entonces, teniendo esa actividad, subir, bajar, encontrar Las cuchitas, pelotitas. las pelotitas, los juguetes, compartir tiempo con él, todas esas cosas le van a colaborar un montón. Y además de eso, también hoy contamos en el mercado con un producto que llama, que son feromonas. Hay distintas marcas, no las voy a nombrar, casi entro en nombrar una de las marcas, pero son un análogo sintético de la feromona que libera un gato cuando está relajado y se siente bien. Todos los seres vivos, sobre todo los mamíferos, cuando nos sentimos bien, emanamos sustancias llamadas feromonas que el otro ser, cuando la inhala, bueno, ¿no? También tal cual. Viste que muchas veces esa persona que está tranquila en el marco de un grupo de personas, a veces lleva tranquilidad a los demás. Bueno, en los felinos pasa algo similar. Entonces, nosotros, utilizando esas feromonas sintéticas en el hogar como un desodorante de ambiente, le damos de alguna forma una orden bioquímica a nuestro gato para que esté más relajado y más tranquilo en el día a día. ¿Algo más? Y las bandejas sanitarias. Ah, sí. Más de una bandeja sanitaria por gato. Entonces tenemos 2 gatos, tenemos 3 bandejas. Tenemos un gato y 2 bandejas no estaría mal. Sobre todo si trabajamos mucho afuera. Claro. Porque por ahí no hacemos tiempo a limpiarla y entonces por ahí nuestro gato retiene orina durante todo el día. Claro. Todo esto y mucho más, ¿cómo te puede consultar la gente? ¿A dónde va? Todo esto y mucho más, mi teléfono personal, 2227 521619, ¿sí? La dirección de la veterinaria es Ratti 338, ¿sí? A media cuadra de la Plaza Tucumán. Sí. Y si no, a través de Instagram, @medibet_lobos, cualquiera de esas 3 vías, estamos para responder sus preguntas. 24 horas. No, idealmente. Los fines de semana cerrados. Idealmente en horario laboral, tengo 2 bebés en casa, tengo familia. Pero bueno, a veces entendemos la necesidad de urgencia de los propietarios que de sus mascotas. Y bueno, si es algo urgente y algo que podemos resolver, obviamente estamos ahí para dar una mano también. Lautaro Enríquez, de Medibet, pasaba en esta columna en la segunda mañana. Muchas gracias. Veterinaria Medibet. Consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medibet, Ratti 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227 1552 16 19. Medibet, atendiendo el bienestar de tu mascota.